Muy buenas tardes, hoy es 7 de abril, es miércoles y arrancamos aquí a fondo, hasta las 9 en punto de la noche, como cada día, de lunes a viernes. Recuerden, tratando los temas de la actualidad, la versión económica de cada uno de los temas que nos ocupan y preocupan. Todos ellos tienen su parte económica. Si llegamos a la vacunación a tiempo, si, por ejemplo, los ERTE van a computar o no, las personas que han estado en ERTE tendrán que pagar en su declaración de la renta. Hay tantas noticias que seguro que le podemos encontrar la parte positiva o negativa en cualquier clave económica, que lo vamos a ver esta misma tarde. Arrancamos hablando, como cada día, de algún sector, de algún colectivo, de alguien que pueda hacer valoración de los últimos meses. Y hoy hablamos de acero. Se ha presentado el balance del año pasado de la industria del acero, que produjo un 18% menos que el año anterior. La pandemia, lógicamente, como a muchos sectores, pues les ha recortado también, porque de ahí hay una cadena entera que correa detrás, lo vamos a saber ahora, el consumo de acero. Saludamos al director general de UNESID, la patronal siderúrgica, Andrés Abelló. Buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Barceló, perdón. Cuando hablamos de acero, hablamos de toda una cadena entera. ¿A qué sectores afecta o a qué tipo de fábricas afecta? Bueno, el acero está en todo. El principal sector consumidor de acero es la construcción. La construcción en sentido amplio, obra civil, construcción residencial, no residencial. Después viene la automoción y otros medios de transporte. Y el acero es imposible no encontrarlo en ninguna actividad industrial en el mundo civilizado. O bien está como parte del producto, dentro de un coche, es parte de un coche, cada coche tiene una tonelada de acero más o menos de media, o bien se utiliza en el proceso de fabricación de ese producto. Por ejemplo, la industria química, la petroquímica, evidentemente lo que producen son productos químicos o refinan el petróleo, pero no se podría hacer sin el concurso del acero. Entonces, ese 18% aproximadamente de menos del año pasado, ¿a qué sectores podría corresponder? ¿Menos venta de coches? ¿Hay algunos colectivos Bueno, que claramente son los más perjudicados? el sector que más cayó en el año 20 fue el de la fabricación de automóviles y de componentes de automoción. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las fábricas, la inmensa mayoría de las fábricas de automóviles estuvieron prácticamente paralizadas desde finales de marzo, todo el mes de abril y una buena parte de mayo. De manera que en el segundo trimestre del año pasado, la producción del sector de automoción cayó un 57%. ¿Cómo ha En arrancado ese este mismo año? pe ¿Eh? ¿Cómo ha Perdón. arrancado el año y qué perspectivas tienen para este año? Bueno, este año nosotros, por motivos derivados de la legislación de competencia, no hacemos predicciones públicas sobre las perspectivas. La sensación general de todos los analistas es que este año se subirá algo aproximadamente por encima del 10%, pero quedando todavía por debajo de la cifra del 2019. El acero amplifica los ciclos. Cuando va mal, va mucho peor, y cuando va bien tiende a ir mejor. De manera que si las previsiones son que este año subirá el PIB entre un 5 y un 6% respecto del año 20, pues el acero sería razonable pensar que suba un 10% el consumo de acero respecto del año pasado. Lo que pasa es que todavía inferior al del año 2019. Curioso que vaya bastante solapado, por tanto, a la evolución del PIB nacional, cuando en muchos casos se habla de que el PIB o el negocio en España, el 70% se debe al sector servicios. Pongamos Sí. entre el 60, pongamos que entre el 30 y el 40% sea industria, es muy fuerte lo que ustedes generan para esa No, no, industria, es para que en menos. ese No, es 40% menos. de tanto, ¿no? No, 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 es menos. La industria, contándolo como uno lo cuente, en España no llega al 16%. Lo que sucede es que es un sector cíclico, es un sector cíclico que amplifica el ciclo. Entonces, no necesariamente el acero puede llegar a casi el 1% del PIB, pero no en absoluto tiene esa implicación dentro de la economía española. Pero sí, el ciclo que lleva, las subidas y las bajadas, son similares a las del PIB, no solo en España, sino en todo el mundo. ¿Qué sucede? Que en el mundo ahora mismo hay una situación diferente, muy bien las perspectivas de consumo, de producción y consumo de acero en Asia, particularmente en China, bien en casi todos los sectores, menos bien en Europa,
y no muy atractivo en España, aunque la subida del 10% es significativa, pero hay que tener en cuenta que seguiremos por debajo de la cifra del año 2019. ¿Las industrias vinculadas al acero en España son competitivas al nivel del resto de alrededor de la Unión Europea? Yo no me fijo en Asia, por ejemplo, donde igual los costes laborales y también, sobre todo, de energía igual son distintos, ¿no? Vamos a ver, si es por la operación, la siderurgia española es de las más competitivas del mundo. Luego vienen las cosas menos buenas. Hay que tener en cuenta que de todos los componentes del coste del acero, prácticamente todos, excepto dos, tienen precios internacionales. Las materias primas, los refractarios, por supuesto, los costes de inversión, que son muy importantes, de mantenimiento. Solamente hay dos factores La luz. locales, nacionales. Uno es los precios energéticos y otro es el coste de personal. El coste de personal en España, evidentemente, es más alto que en algunos países terceros, sobre todo en vías de desarrollo, pero se compensa en mucho con una eficiencia. Nosotros tenemos más de un 92% de empleo fijo. Es un empleo de mucha calidad y de mucha formación y de mucha especialización. Entonces, las plantas, merced a la inversión y merced a la gestión de todo el equipo, de fabricación, de todo el equipo productivo, las plantas españolas son muy competitivas. ¿Cuál es el problema? Pues nuestro día de la marmota, los costes energéticos. Los costes energéticos es el problema que se lleva intentando hablar hace muchos años, pero que no termina de funcionar. Y esa es nuestra principal desventaja competitiva frente a nuestros competidores y nuestros colegas de Francia y de Alemania. Pensando en las grandes, que algunas de ellas han comprado plantas españolas, ¿no? Estoy pensando en Mittal o en algunas más internacionales. ¿Eso puede ser un problema incluso que haga pensar algún día en deslocalizaciones? Esperemos que no, claro. Si el hecho Esperemos de que que no, la pero misma compañía tiene en un país un producto igual de calidad, pero mucho más barato de producción. vamos a ver, esto es algo que hay que repetir todos los días. Nuestro trabajo, o sea, la industria no está aquí por otra cosa que por una decisión de los industriales de invertir. O sea, esto no es el turismo donde tenemos sol y playas. No, no, esto es una actividad donde nuestra ventaja competitiva es la capacidad de nuestro personal, la capacidad de gestión. Y luego el marco regulatorio. Es verdad que el marco regulatorio muchas veces no ayuda y eso hace difícil que España siga siendo un lugar atractivo para la inversión. No, en la siderurgia, que es muy intensiva en capital, no hay deslocalizaciones. Lo que hay es cuando se deja de invertir en una planta, y si se deja de invertir en 4 o 5 años, esa planta ya no es competitiva. La mayoría de las empresas que hay en España siderúrgicas son multinacionales, o bien de matriz española, o bien de filiales de multinacionales. Usted ha citado una, pero hay otras que son de matriz española. Pero esas plantas, aunque sean de matriz española, todos los días se comparan con distintos países. Y entonces ese es un problema que tenemos, que se lo explicamos al gobierno, que una parte del gobierno sabemos que lo entiende, pero que todavía no está solucionado. ¿Qué parte es la que lo entiende? ¿La parte económica, o sea, la parte del cobro de impuestos o la parte del gasto de inversiones? No, yo creo que es la parte regulatoria. La parte regulatoria. Bueno, si lo Yo entienden creo ellos. que Oiga, será que lo explicamos mal, será culpa nuestra o que lo explicamos mal, pero el Ministerio de Industria nos consta que lo entiende. Creemos que la vicepresidenta de Asuntos Económicos lo entiende. Y el resto del gobierno, pues posiblemente lo entiende, pero ellos ven otras medidas que a nosotros no nos cuadran. Nosotros lo que queremos, si me permite, lo simplifico en una frase. Queremos tener la misma consideración que tiene la industria alemana, ni más ni menos. Y no queremos ayuda, no queremos ser una industria subvencionada, qué tontería. Pero no queremos pagar cosas que no nos corresponden a nosotros. Hablemos de, ya para terminar, la materia prima. España produce materia prima, se importa y luego también he visto que reciclan bastante, ¿no? Sí, nosotros somos la industria del reciclaje, de verdad. O sea, el año pasado se reciclaron 11 millones de toneladas. España no es rica en materias primas. Las minas de hierro, la última mina de hierro se cerró en los años 80, de mineral de hierro, y era ya de baja calidad. Eh,
lo que pasa es que el acero que se produce en España, el 70% es de reciclaje, es de reciclado de la chatarra férrica, que se recoge en España, algunas se importa, y entonces somos el paradigma de la economía circular, porque el acero es un material permanente. Uno empieza, es imposible, un coche de hace 20 años se convierte mañana, se funde en un horno y se vuelve a convertir en acero, que tiene las mismas propiedades, que no pierde propiedades. Es una de las características que la madre naturaleza nos ha regalado. Es decir, no están limitados los ciclos de reciclaje, como en otros productos, a 3 o 4 ciclos. Mire, una cosa sencilla, el acero se recicla en España más que todos los demás materiales juntos. ¿Ese puede ser un buen Eso es, argumento para pedir las ayudas Next Generation? Porque todo el mundo, todos los colectivos con los que hablamos, hacen proyectos para que el gobierno intente meter ahí alguna idea para las ayudas de la Unión Europea. ¿Ese podría ser un buen mensaje? hombre, nosotros creemos que es un mensaje potente. El apoyo de verdad a la economía circular, nosotros hemos presentado en esta parte de concursos de ideas o casi concursos de belleza que se han hecho con las manifestaciones de interés, nos hemos presentado. Problema que tenemos con eso, como tiene casi todo el mundo, es que el marco regulatorio no está claro todavía. Claro. Entonces, soñar en que uno se va a comprar un Rolls Royce es muy fácil, pero si no sabe ni cuánto cuesta ni cuáles van a ser las condiciones, a lo mejor termina teniéndose que comprar un coche inferior. Pero sí, sí, nosotros estamos volcados en eso. Nosotros somos el sector que más utiliza la energía, en particular, tanto la energía eléctrica como el gas. Somos el sector que más lo utiliza, pero lo utilizamos para hacer un producto que contribuye a la economía nacional, que no somos un desperdiciador de energía. Nuestras plantas están obsesionadas, lo primero, por la seguridad de los trabajadores y de los que trabajan, y lo segundo, por la eficiencia energética. Datos, por tanto, del año pasado, perspectivas para este año vinculadas bastante al PIB español. Estaremos fijándonos en el PIB para saber si va saliendo también del hoyo pues todas las industrias que necesitan acero y que, como bien dice usted, pues con el reciclaje se consigue aquí en España mantener una importantísima parte de la materia prima. Andrés Abello, director general de UNESID, la patronal de la siderurgia. Gracias por atender la llamada de negocios. Perdone que se lo diga otra vez, estaría encantado de llamarme Abello, pero me llamo Barceló, Andrés Barceló. ¿Qué le he dicho? Abello, disculpe, Sí. disculpe, es Nada, culpa no mía. se preocupe. No me importaría, pero me llamo como me llamo. Vale. Faltaría más. Muchas gracias por atendernos y hasta la Muchísimas próxima. gracias. Un saludo. Vamos a empezar la tertulia de hoy con los nombres de las personas que sí que tengo controladas. En este caso no va a haber errores, pero está Cleto Villarroel, nuestro politólogo, experto en procesos electorales. Buenas tardes, Cleto. Hola, buenas tardes, Jaume. Javier de la Nava, profesor de macroeconomía y economía internacional del CEF. Buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Rodríguez Furones, profesor de estrategia de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial Senior Advisor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Hemos visto que hay sectores, en este caso y hablando del acero, que van muy vinculados al crecimiento del PIB. Algún ministro dijo que el crecimiento no iba a ser en V, sino en forma de lámpara mágica. No sé si ahora estamos en la parte de la V de la lámpara mágica o en la parte más frenada, pero en cualquier caso, ¿qué esperamos de este año? Con todos los datos que se están publicando en las últimas horas, Javier. Muchas gracias por permitirme, porque antes de entrar en este debate, al hilo de los comentarios que me han parecido muy didácticos del señor Andrés Barceló, yo me he quedado con 2 o 3 ideas que me gustaría por lo menos ponerlas de manifiesto, ¿no? Él ha dicho cómo los 2 cuellos de botella que tiene la siderurgia en España son, por una parte, los precios energéticos y, por otra parte, el coste de personal. Sí. Si esto le quita competitividad a la siderurgia española, yo me pregunto, dado que él ha dicho que fundamentalmente la energía que utilizan es eléctrica y de gas, la del gas tiene precios internacionales, o sea, no cuesta en España más que cuesta en Alemania. Sin embargo, la eléctrica, si puede costar más en España que en Alemania, la pregunta es, ¿se le está dando negocio a otro tipo de industria también privada, que son las eléctricas? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, se ha quedado un poco por encima el hecho de que
teniendo la fama la siderurgia de ser altamente contaminante, me hubiera gustado saber un poco más sobre qué previsiones se tiene precisamente en la posibilidad de utilizar esos fondos europeos de cara a reducir el factor contaminante de la siderurgia. Sí, bueno, claro, por encima le he preguntado, tampoco quería extenderme mucho más, que si ellos hablaban del factor de reciclaje prácticamente absoluto y de la economía circular, ese puede ser un buen mensaje para intentar conseguir fondos para seguir potenciando este mensaje, imagino yo, no sé. Antonio. Sí, bueno, por respecto a lo que apuntaba ahí Javier, las eléctricas seguro, Javier, que te dirían que la culpa lo tienen los impuestos, con lo cual se grava lo que es el precio de la energía eléctrica. Ese es el discurso que periódicamente vemos, ¿no? Que a la hora de ver lo que es la factura eléctrica, un amplio porcentaje de lo que nosotros pagamos por kilovatio hora desde el punto de vista del consumo, no solo a nivel domiciliario, sino también sobre todo a nivel industrial, pues viene repercutido por lo que es a nivel de impuestos, ¿no? Respecto a lo que es la estructura de costes que ha planteado Javier, Luego, en cuanto a lo que es el tema de potencial contaminante que tiene la industria del acero, yo no soy especialista en esa industria, pero he seguido también con atención la entrevista previa. Yo creo que es un sector que sí que pasado una fuerte reconversión industrial brutal que tuvo lugar en los años 80, como todos sabemos, yo creo que está en un nivel tecnológico altamente avanzado, muy competitivo con lo que pueden ser los países del entorno. Sin duda alguna, siempre se puede mejorar en clave de transición energética, de mejora ecológica, etcétera, y precisamente también, como anticipaba Jaume, uno de los vectores de los fondos que tienen que venir de la Unión Europea tienen que estar orientados precisamente a aumentar la competitividad en ese esquema. Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo. Otro de los aspectos que me ha parecido muy relevante en la entrevista previa es el carácter cíclico directo de la industria del acero, es decir, que es un indicador estupendo en el sentido de ver cómo se va a comportar la economía en los próximos meses, fruto un poco pues de cómo se ha expuesto del vínculo que tiene con los principales productos o servicios que se pueden estar comercializando en España. A cada colectivo empresarial que entrevistamos todos preguntan lo mismo, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué ayudas por haber? Haría falta, no sé si se pongan de acuerdo los grandes partidos, para presentar a Bruselas algo interesante que pueda ayudar a todos en general, ¿no? Bueno, realmente los partidos están siempre de acuerdo en llevarse la contraria los unos a los otros, pero esa contraria que se llevan unos a los otros es un porcentaje relativamente pequeño. En el 80% de las cuestiones están de acuerdo. Claro que frente al que ha de votarle, al votante, pues discrepan en lo más llamativo del momento. Bruselas tiene sus muchos problemas. Alitalia está en esta semana o en la siguiente a punto de cerrarse. IAG va bien. Claro, hay pocos vuelos y va a haber muy pocos vuelos de aquí en adelante, porque pensar que los informes que están dando el Estado español y lo que está dando también la Unión Europea, y es que a lo mejor en junio, o en julio, o en agosto, o en septiembre, o no se sabe cuándo, vamos a estar el 70% vacunados para que podamos hacer una vida más o menos normal o por lo menos contagiosa que la actual, pues no favorece mucho, porque el combustible se compra con muchísimo tiempo. Los aviones que se ha comprado en el caso de Iberia y también otros de British Airways y de otras compañías españolas que también están rodeando concretamente a Iberia, son de nueva tecnología. Air Nostrum tiene uno de los aviones más eficientes que hay en toda Europa para los vuelos de, ¿cómo se llaman? Regionales, ¿no? Sí. Tanto es así que lleva años siendo de la primera o la segunda compañía de Europa. Iberia tiene el 350, que es lo mejor que hay en estos momentos para cruzar el Atlántico, con 2 motores y 2 pilotos. O sea que son realmente eficientes y realmente eficaces. Lo que no tenemos son pues clientes. No tenemos clientes simplemente pues porque están todos pues preocupados. No se puede viajar, por eso lo permiten. No se puede viajar porque probablemente llegan a contagiarse. Y entonces es el turismo más bien barato, que no deja gran parte de economía, por lo menos la directa, sí en la indirecta, hoteles, restaurantes, taxis, autobuses, pero lo que es realmente la aviación, que es una aviación que siempre ha llevado en las clases preferentes gente de negocio, que pagan bien o muy bien, que una vez que inician sus procesos son fieles, muy fieles,
y que también son muy exigentes, pero estas compañías nuestras sí están dando el sí. Y Europa pues tiene que atender a varias compañías. Las compañías francesas, alemanas, Lufthansa, Air France y todos los demás, pues están más o menos dentro de la norma que otra cosa no podemos tener en estos momentos de pandemia. Pero funcionando están funcionando todos. Daba un dato también. Decía un amigo, Dime, perdón, sí, dime, adelante. decía un amigo mío que aquí el problema es que cada uno va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. Vale, pero uno de los datos que daba él es que le he preguntado por el sector servicios, según algunos llega al 70%, creo que en País Vasco es el 60% y el resto es 70%. Yo pensaba que había más porcentaje, más peso de la industria en el PIB, él ha dicho que un 16%. Si hablamos de la vacunación, varias comunidades autónomas hoy, de todos los partidos políticos, han dicho que están un poco desesperados, que el hecho de que el presidente del gobierno diga en agosto, que ya será a finales, tenemos el 80 o 70% de los mayores vacunados, eso puede significar cargarte la temporada del turismo y cargarte una buena parte importante pues, de viajes, de compras de aviones, de coches, de leasings. Pero Todos temen eso. Yo le preguntaría a la patronal que ha hecho estas declaraciones que qué es lo que pretenden, que si quieren que la vacunación esté hecha al 100% en 15 días, eso es imposible. Es imposible, materialmente imposible. Muchas comunidades autónomas están, llamémosle, dudando, e incluso muchos científicos están dudando si se puede alcanzar esa cifra mágica del 70% en agosto. Entonces, diciendo que es prácticamente imposible o muy difícil. Claro. Si verdaderamente se consigue, pero Estados Unidos está en el 40% ahora. Inglaterra está en el 30 y largos. Yo voy un paso más allá desde el punto... o sea, ojalá se consiga. Ojalá se consiga. Y si es posible que sea el 15 de julio antes que en agosto, fenomenal. Ojalá se consiga, porque eso es la base para, digamos, plantearnos desde el punto de vista económico otras cosas. Y en esas otras cosas que hay que plantearse, hay una que para mí es fundamental. Y es... tendríamos que aprovechar, lo hemos comentado aquí varias veces, tendríamos que aprovechar las actuales circunstancias de crisis que nos vienen dadas por un efecto o por una situación con la que nadie contaba, nadie, ni el gobierno ni la oposición, nadie contaba, y que nos hemos tenido que defender como hemos podido, unos mejor y otros peor. Sería el momento de modificar estructuralmente la economía española. Porque la economía dependiente me da lo mismo en un 65, en un 70, en un 80 o en un porcentaje muy amplio del sector servicios / hostelería. Eso verdaderamente está contribuyendo muy poco a los valores añadidos de generación económica. Y este yo creo que es el problema. El problema es tratar de aprovechar la situación, tratar de aprovechar ese descenso que hemos tenido para, mediante políticas, si es posible, subvencionadas de I+D+I, tratar de conseguir que España sea más competitiva de lo que es. Mire, un ejemplo muy claro, se lo he oído hace unos minutos al señor Garamendi. Estaba diciendo, creo que de forma quejosa, que a él le estaban manifestando algunos empresarios que en España, en el año que llevamos de pandemia, se están consumiendo 2 millones de huevos diarios menos. Pues hombre, pues será porque, desde luego, la pauta alimenticia de los españoles puede estar cambiando, pero lo que está claro es que quien nos está comiendo los huevos son los ingleses que no vienen, los alemanes que no vienen, o los franceses, algunos vienen y otros no. Claro, es que es eso. Pero es que eso es una cadena. Cuando hablamos, ahora te doy paso, Antonio, cuando hablamos de hostelería, lo del valor añadido, hay que pensar que las grandes compañías tienen un I+D potentísimo ahí metido. Que en un restaurante o en un bar hay de todo, hay grandes productos, está lo mejor, la mejor calidad en bebidas, en comidas, hay un servicio no sé qué, hay unos climatizadores. Todo eso es inversión que cada sector dice, oye, es que nos estamos arruinando, porque todos dependemos de que alguien entre en un bar o que alguien vaya a comprar una tienda. Antonio, tal vez si consiguiéramos potenciar más la industria, dependeríamos menos de eso, ¿no? Y exportaríamos más, posiblemente. Sí, al final yo creo que la palabra mágica en esta situación siempre, cuando tratamos de reenfocar este modelo productivo
que a todas luces se ve que no es el más adecuado, porque en esta situación tan crítica España no ha respondido bien, al contrario, es el que peor, al que ha tenido una peor respuesta en términos de caída del PIB respecto a lo que son los países del entorno. La palabra mágica, como os decía, es equilibrio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que a nivel de la Unión Europea se han lanzado grandes planes o grandes directrices con un objetivo mínimo, que es que, como mínimo, sea el 20% del PIB sea basado en industria, con el fin de tratar de reconducir, ¿no?, todas esas dependencias que hay del exterior, ¿no?, fruto de los procesos masivos de deslocalización que tuvieron lugar a partir de los años 90 con los tratados de libre comercio, etcétera, ¿no? Esa excesiva dependencia de las cadenas de suministro cada vez más eficientes, pero también con un elemento mayor de riesgo y basado, como os decía, en esa deslocalización, fundamentalmente en Asia, pero en otras partes del mundo con menor coste de mano de obra, pues eso lo que ha puesto manifiesto es que Europa ha perdido, digamos, resistencia o yo es que me resisto a decir la palabra resiliencia, ¿no? La resiliencia del modelo que en este momento existe en Europa. Por lo tanto, a nivel de modelo productivo, yo sí que estoy de acuerdo en que habría que tratar de hacer una cierta política de reindustrialización, pero basada sobre todo, como anticipaba Javier, en temas de mayor valor añadido. No podemos plantear una industria, un potencial reindustrialización española siguiendo las pautas del plan de los años 50 del siglo pasado, donde se fundamentaba en una mano de obra barata. Tenemos que estar focalizados en productos de alto valor añadido y para ello también, como nos repetimos habitualmente, es esencial el tema de la I+D+I, y la I+D+I no es solo dinero. Yo esto me gustaría incidirlo mucho, no solo dinero, es tiempo. Es decir, no solo tienes que invertir dinero y recursos, sino que también necesitas tiempo para que efectivamente todo lo que es la innovación repercuta, impacta en el modelo productivo de una forma significativa. Es decir, por mucho dinero que inyectemos, uno no se acuesta siendo albañil y se levanta siendo analista de laboratorio. Es decir, se requieren tiempo precisamente para poder guiar ese cambio en los modelos productivos, en el cual creo que existe un consenso muy amplio. Hablando de Me dinero, permito añadir solo una cosita a lo que acaba de adelante, decir sí. Antonio, digamos, muy interesante. Solo añadiría formación, educación, educación, Sí. educación. O sea, efectivamente, puede ser la base de la subvención, necesitamos tiempo, pero sobre todo lo que necesitamos es educación. Pero fíjate, Javier, volviendo al tema de la educación, que ya sabes también que en muchas ocasiones hemos coincidido tú y yo y siempre acabamos en esto, en hablar de educación. No es tampoco que estemos reinventando la rueda. Los casos de éxito a nivel país que han tenido lugar, y podríamos hablar, pues, Finlandia, Estonia, dices, no, son pequeños, Israel, Corea del Sur, han surgido de pactos de Estado que apuntábamos antes, ¿no? De pactos nacionales, una de cuyas bases era precisamente la educación. Es decir, la educación, en el caso finés, es clarísimo. En el año 92 hicieron una reforma educativa vanguardista que luego tuvo su efecto pues 10, 15 años después. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene efecto 10 años después? Porque si ahora hacemos el gran cambio en el sistema educativo aquí en España, imaginemos que pasamos de la noche a la mañana a tener el sistema educativo más adecuado. Pues para que se impacte en la economía se requiere mínimo 10 años. Que esta gente que esté estudiando ahora se incorpore al mercado laboral, empiece a asumir puestos de responsabilidad, etc. Entonces, aquí lo que no es de recibo es que estemos cambiando las leyes educativas y cada 3 o 4 años y encima peor. Porque eso sí que podemos invertir todo el dinero que queramos, pero si no somos capaces de tener esos cimientos sólidos, pues difícilmente vamos a ser capaces de considerar un proyecto futuro a todos los niveles. La creen de la creen no intelectual, sino política, pues deja mucho que desear en sus titulaciones, en sus conocimientos, en sus expresiones, sí. Y ello conlleva pues lo que luego viene. Si de ahí sale, tampoco puede salir gran cosa. Políticamente estamos en una situación muy grave, pero es que nuestros socios no más importantes, los más importantes son la Unión Europea, Marruecos y Portugal, pero los nuestros de Iberoamérica, Latinoamérica, como le queramos llamar, se encuentran en una situación, de momento, crisis económica, crisis social, y en estos momentos hay cambios profundos en la política, porque Ecuador está aún a nada, estamos a 4 días de elecciones, de la segunda vuelta. Parece ser que va a seguir, digamos, el oficialismo a través de Correa, aunque Correa está en Bruselas. Perú está ahí con un trauma
lleva 2 años sin saber qué es y son nuestros clientes. Ecuador, porque tenemos muchos ecuatorianos en España, tenemos muchísimas relaciones. Por supuesto, Perú, muchísimo negocio, sobre todo en navieras y en otras cosas parecidas. ¿Qué voy a decir de Chile y de Argentina? Brasil, no me atrevo ni a decir esta boca es mía, porque es que Brasil es una bomba que mañana se puede solucionar todo o no, pero aquello, el que lo conoce un poco fuera de Copacabana o de Sao Paulo, es que aquello es imposible parar el virus en su forma de vivir, en su forma de cohabitar, es imposible que se pare ahí el virus. Y después, ¿qué tenemos? Pues México, que AMLO también tiene la suya, porque en este momento tiene muchos problemas interiores, más la frontera con Estados Unidos, que el nuevo presidente pues tampoco ha hecho gran cosa. O sea, verbalmente sí, pero de verdad, la frontera sigue igual o peor que estaba hace unos meses. Hoy Los había... problemas sociales también que está introduciendo AMLO, la propia gestión de AMLO, las propias declaraciones, las que ha salido hoy de AMLO, que según él México lleva miles de siglos. Miles de siglos, sí. Miles de siglos. O cientos de milenios, como quieras, existiendo. Existían antes que las pirámides. Es un político que lleva 20 años ganando elecciones en ayuntamientos. Fue alcalde de México, de la ciudad de las más grandes del mundo hasta hace 2 días, y no sigue siendo la más grande con todo su entorno. Y es un hombre muy especial, pero efectivamente son miles de siglos y la culpa la tenemos los Javier iba a decir algo, perdona, Javier, dinos. Sí, no, por centrar un poco en datos. Lo que está claro es que efectivamente el profesor decía la importancia de estos países con los cuales tenemos relaciones pues desde tiempos ancestrales, independientemente de las anécdotas que algún iluminado por ahí saca de vez en cuando, ¿no? Pero lo que está claro es que las 2/3 partes del comercio exterior español es con la Unión Europea. Y donde nos tenemos que centrar es en la trascendencia económica que tiene lo que intercambiemos con la Unión Europea. Los avances han sido muchos, los que ya acumulamos juventud, pues siempre podemos comparar lo que pasaba antes de entrar en la Unión y lo que pasa ahora y todo lo que se ha conseguido. Pero lo que está claro es que España sigue... o en España sigue pasando algo muy parecido a lo que comentaba el señor Barceló con el tema del acero. Es que dice, cuando el PIB baja, el acero baja más que el PIB. O sea, las direcciones son las mismas, pero las aperturas en cuanto a las bajadas y las subidas son mucho mayores. En España, con relación a la Unión Europea, pues lo que ocurre es que, como se ha visto, el país de la Unión Europea que más ha descendido el Producto Interior Bruto en el año 20 y ahora en las previsiones que ayer mismo sacó el Fondo Monetario Internacional, es el país que mejora la previsión de incremento del Producto Interior Bruto para este año, en comparación con otros países de la Unión Europea. O sea que lo que tendríamos sería caminar por la senda de reducir esa volatilidad o esa ampliación de las bajadas y subidas que tenemos con nuestros socios principales, que son los de la Unión Europea. Y ahí, perdón, un añadido nada más, y ahí vuelve otra vez a incidir la educación. Sí. Ya que estáis hablando... Ahí sí que estamos realmente separados de lo que es la Unión Europea. Y Bolonia en España todavía no se ha llevado a cabo en gran parte. Pero te voy a hacer una corrección de lo que acabas de decir, que es cierto. Yo, como he sido piloto y sé un poquito de aviación, no mucho, pero bueno, lo suficiente para volar. Y es que lo primero que baja y lo primero que sube cuando hay crisis y hay mal negocio y todo esto se viene abajo, lo primero es la aviación. Y cuando la aviación empieza a recuperarse es el primer índice económico de la ciudad, de los países desarrollados, por lo menos en el caso de la Europa occidental, que advierte que la población y la gente de negocios tienen ya preparados el sistema para empezar a viajar, a hacer negocios, a intercambiar, etcétera, etcétera. Y efectivamente, claro, el valor añadido de un turismo barato no es gran cosa, pero para nuestra sociedad, tal y como tenemos ahora, mientras no cambiemos esta estructura económica, que yo desde que empecé a estudiar era pequeñito, la estamos cambiando, y yo estoy haciéndome viejo y yo creo que no hay ninguna intención. Lo que es peor es que a lo mejor tampoco saben qué hacer. Claro,
Porque sí, en los sitios académicos se dicen cosas muy bonitas, pero sales a la esquina, te sigues tomando el bocadillo de jamón con tomate y de ahí no salimos. Entonces, han pasado ya muchos años y la industria nuestra, desde luego, moderna, lo que acabas de decir tú, o sea, para años. No solamente que empieza a salir uno quiere, pero apuntaba años. Javier de la Nava que había estado escuchando al presidente de la patronal. Hoy había reunión, una de las dos, era una reunión sobre el cambio de la reforma laboral, lo que llaman algunos la contrarreforma laboral, las propuestas que incluso dentro del gobierno unos creen que tienen que ir para un lado y otros para otro. Unos más suave, como Calviño, otros más directa, como dice Yolanda Díaz. No sé hacia qué sentido, Antonio, creéis que tendrían que ir la reforma, porque claro, la patronal dice que no quiere ni escuchar nada que sea contrarreforma. Entonces habrá que llegar a un término medio, digo yo, ¿no? Bueno, la verdad es que, en fin, casi enlazo con lo que se apuntaba antes, ¿no? Cuando en estos temas tan importantes desde el punto de vista de marco regulatorio, en este caso, cómo se puede, una potencial reforma, ¿no?, de lo que es el marco laboral, etcétera. Tenemos al frente a personas que no han trabajado nunca en términos de cotización a la seguridad social. Y no quieren señalar. Exacto, no quiero entrar tampoco en más detalles, y que, en fin, lo que es el recorrido en términos profesionales es el que es, y si permiten hablar con cierta ligereza de temas que son extraordinariamente complicados, pues a mí la verdad es que me da pavor. Es decir, yo creo que estamos viviendo una época en general, y esto no solo pasa en España, sino que también pasa en muchos países de alrededor, donde graves problemas muy complejos que tenemos, la clase política que en estos momentos tenemos está tratando de buscar soluciones sencillas, soluciones que entren en un tuit. Y esto no funciona así. Los problemas a los que nos enfrentamos son muy complicados, con muchas connotaciones, con muchas interacciones. Estamos en un mundo globalizado, todos los sectores se relacionan entre sí. Los ejemplos que estamos poniendo a lo largo de la tertulia de hoy o de la entrevista previa lo ponen así en manifiesto. Entonces, tratar de buscar soluciones mágicas en un tuit para resolver problemas que resultan complejos, a mí la verdad es que me da pavor. Me da pavor. Y podemos hablar de mercado laboral, pero también podemos hablar de lo que queráis, de inmigración, podemos hablar también de estructura territorial del país, etcétera. Esas soluciones mágicas que quedan recogidas en un titular, en un tuit, porque así se está gobernando a golpe de relato, y esto no es solo patrimonio de España, o sea, no es solo patrimonio de España. La verdad es que esto lo que está poniendo manifiesto es, en mi opinión, una clara decadencia del mecanismo de democracia, ¿no?, de la democracia liberal que se adoptó en el mundo civilizado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Mucho cuidado con abrir ese melón que ya sabemos por dónde pueden llegar los tiros. Según estabais hablando, me ha venido a la cabeza una frase de don Antonio Machado que decía que lo importante no es el nombre de las cosas, sino lo que significan. Me da exactamente igual que se hable de contrarreforma, de superreforma, de megareforma, de lo que queramos. O sea, hay una serie de factores que sería conveniente, por el bien de la sociedad, corregir. Si se puede hacer de forma más o menos inmediata, más o menos rápida, eso, al menos quien tiene la responsabilidad de gestionar, tiene que asumir dicha responsabilidad. Pero lo que está claro es que en la situación laboral que tenemos en España, amigo, es que es de pena que tenemos más de un 50% de la población juvenil en desempleo, que hay una serie de factores digamos, del trabajo transitorio, del trabajo que no requiere, digamos, desgraciadamente, potencia la posibilidad del uso o del mal uso de los factores laborales. Entonces yo creo que tendrían que tener estos responsables una grandeza de miras en cuanto a la visión y poderlo solucionar. Y dentro de estos factores de solución de problemas laborales está uno muy importante, que es el de la futura digitalización. Comentaba en su anterior intervención el amigo Villarroel cómo los viajes de negocio
no ya el turismo barato, sino que los viajes de negocio, en cuanto la situación pueda estar más o menos estable, se potenciarían. Yo es que creo que hoy por hoy los viajes de negocio tienden, si no a desaparecer, sí tienden a disminuir, porque si todos estamos conectados de forma eficiente mediante los factores telemáticos, pues es que ya no es necesario que vengan a tener, digamos, visitas como anteriormente se producían. Si es que ahora, de la misma manera que se está teletrabajando, se puede tener una reunión con 20 sitios distintos del mundo y alcanzar una serie de negociaciones que en minutos vía fax tienen el contrato de negociación encima y se pueden modificar y se pueden corregir. Todo eso, claro, requiere intencionalidad y requiere otra vez formación, educación. Y regulación. Una Correcto. regulación internacional que conlleve a que el que no está presente se va a fiar de lo que estamos viendo. Porque y ahí está la Unión Europea. Ahí es donde tenía que estar la Unión Europea. Ahí, claro, en ese punto, en el marco regulatorio, es donde tenía que estar la Unión Europea. Un marco que sirviera absolutamente para todos. Un marco homogéneo. Bueno, pues entonces yo lo que sí estoy observando es que en estas 2 últimas 3 semanas la importancia de las elecciones madrileñas está empezando a superar la importancia que tuvimos en meses anteriores, 2-3 meses, a las catalanas. Esto nos vuelve a llamar a que España sigue siendo los reinos de Taipa, y esos no son miles de siglos, pero sí son decenas de años, o sí una decena de siglos, donde los reinos de Taipas continúan a lo suyo. Entonces, bueno, yo no quiero toda España, yo he vivido prácticamente en toda España y la he visitado y además soy un español, pero vamos, nací en Sevilla, soy cacereño y vivo en Madrid, o sea que más ya no se puede ver. He estado en Santander, en León, en Salamanca, yo qué sé. A mí lo que sí me dice muchas cosas de lo que estamos hablando, de estas estructuras, es, con todo el respeto, voy a elegir a una que quiero muchísimo, muchísimo, Cantabria, que es una provincia. Es una provincia, le queramos llamar como queramos llamarle. Es una provincia. Y Murcia, que también la quiero muchísimo, tengo amigos, familiares y tal, es una provincia. Que esas provincias, que no están además muy habitadas, o no, un porcentaje no es significativo para los 47 millones de españoles que tenemos, vayan a influenciar, por ejemplo, mañana o pasado, en una reunión donde van a tomarse unas decisiones con respecto al COVID, si se puede viajar, no viajar, cuáles son los límites, etcétera, etcétera, es muy difícil de arreglar esto. Si Huelva, que está más lejos de Almería que Málaga, de Madrid, y yo no puedo ir a Málaga, y el de Huelva sí puede ir a Almería, es que esto no lo solucionamos, claro. Ese es el problema. Es una regulación porque nuestra Constitución es... No voy a hablar mal de la Constitución porque tampoco se lo merece, pero bien, desde luego, no voy a hablar. Los capítulos correspondientes del sistema territorial no es lo suficientemente serio y efectivo para esa regulación que están apuntando los dos, que tenemos que regular, pero si cada uno luego va por su cuenta, hay porcentajes muy pequeños de esta nación que pueden llevar la contraria. Y lo que es peor, han mantenido o han sacado adelante un partido que está en el gobierno con zonas muy pequeñitas que están influenciando mucho en el resto de la nación. Entonces, pensar que si esto no cambia, vamos a tener cambios estructurales en nuestra economía y en nuestra industria, sinceramente no lo creo factible en poco tiempo. O sea, que en lugar de depender de profesores, dependemos, por ejemplo, de políticos de pequeñas zonas. Sí, total. Total, yo, mira, los profesores que tengo, de los conocidos de la Complutense, cuyo posición política es la contraria a la mía, aunque yo soy de sus alumnos, soy sus amigos y los quiero muchísimo, conozco a muchos profesores. Esos profesores lo que enseñan y lo que hablan, que es lo más importante en un momento, en un restaurante, en un bar, etcétera, etcétera, no tiene que ver nada con lo que posteriormente están haciendo los políticos que ellos representan o creen representar. Y así la economía va dando bandazos. Yo en el caso de Estados Unidos, en el caso de Perú un poquito más y también quizás en Ecuador, esa discrepancia no existe. O sea, Correa fue un profesor universitario, luego fue presidente y llevó más adelante sus ideas, más o menos lo que había aprendido, lo que había enseñado,
y lo que posteriormente luego consiguió, que no consiguió grandes cosas, pero lo intentó. Y aquí nuestros políticos, no solamente me refiero a lo del gobierno, sino sobre todo a los regionales, tienen asesores extraordinarios en las facultades, extraordinarios. Vosotros que sois economistas, extraordinarios. Y sin embargo, no sé si es que no oyen o lo que oyen es que no, que ellos pasan, hoy hay que estar 1 hora y a las horas y 5 hacen como los antiguos trabajadores. Yo pliego y me voy, pues pliegan y se van y no hacemos ninguna reforma seria. Esa es mi opinión, vamos. Bueno, como veo que la cosa va para largo, tendremos meses, semanas, años para debatirlo. Vamos a parar aquí, os dejo, pues sé que tenéis la mesa puesta con la cena a punto, no os quiero atragantar la cena. Os agradezco mucho los comentarios de hoy. Si me permite el director, es que según estaba hablando hace un momento Antonio, en esas Villarroel, en esas distancias entre Huelva y Almería, me he acordado de un chiste que dice, ¿tú qué crees que está más cerca? ¿Ávila o la Luna? O la Luna. Y dice, hombre, está más cerca la Luna. Dice, ¿cómo va a estar más cerca? Dice, ¿es que tú ves Ávila desde aquí? Exacto. Exactamente. Esa es una teoría muy interesante. De Huelva no veo a Almería y esto no va bien. Acordaos que hoy, os lo iba a decir, pero ya estamos fuera de tiempo, hoy se ha reunido todos los responsables de sanidad de España para corregirse a sí mismos una vez más. Este año llevamos corrigiendo cada día, porque lo de las mascarillas en la playa o en la montaña solos era una tontería. La misma ministra se dio cuenta al día siguiente de publicarlo. Y así estamos cada día. Estamos más pendientes de la Luna que de Ávila, lógicamente. Gracias a los tres y hasta el próximo miércoles. Gracias, Yalma. Miércoles. Caballeros. Encantado. Hasta la próxima semana. Hoy estoy un poco trabucado con las fechas y los nombres. Igualmente, hasta luego. Antonio Rodríguez Furones, profesor de Estrategia de la EOI, Javier de la Nava, profesor de Macro y Economía Internacional del CEF, y Cleto Villarroel, politólogo experto en procesos electorales y también en aviación. España va a seguir siendo la más endeudada entre las grandes economías. Con esto terminamos contándoles las noticias. Los próximos 3 años, según el FMI, que nos pronostica las peores cifras de empleo. Para este año creceremos al 6,4%. El Fondo Monetario Internacional mejora medio punto sus estimaciones, pero a medio plazo calcula que nos vamos a desinflar. En el 25 y el 26 creceremos solo el 1,4% y, por tanto, muy difícil embridar la deuda. El año pasado el PIB fue una caída del 11,4%. La deuda crecerá el 5,7%, en el 2023 llegaría al 4,9%. Costaría bajar, por tanto, del 4% el déficit en esta década. Países como Italia, por ejemplo, calculan que estarán en una deuda del 1,6% en 5 años. Tasas de paro. Alcanzaremos en 2021 el 16,8%, 2 décimas por encima, por ejemplo, de Grecia. El año próximo rebajaremos un punto al 15,8% y hasta dentro de 5 años no estaremos en la tasa de antes, que tampoco era halagüeña, 14,4%. España tiene 40.000 empresas en peligro de desaparición. Entre el más de medio millón de compañías de más de 10 años de historia, el 8% son zombies, porque difícilmente podrán salir de la situación actual, según los expertos. El 90% de estas 40.000 sociedades son micropymes. Este problema afecta a un número muy pequeño de grandes compañías. La característica es que no pueden cubrir sus gastos financieros con sus resultados sin ayuda externa. Construcción, comunicaciones, hostelería son los sectores donde hay mayor parte de esas 40.000 empresas con un futuro difícil. Por cierto, según PYME-CEFES, la patronal de pequeña y mediana empresa de Cataluña, las grandes empresas deben 56.000 millones de euros a sus proveedores. Para frenar este problema de liquidez, piden que no se entreguen ayudas ni fondos a las empresas que no acrediten estar al día del pago con sus proveedores. Esta mañana ha empezado el plazo para declarar IRPF a Hacienda. En 2 horas, solo 2 horas, se han presentado 440.000 declaraciones. En los primeros días habrá un acumulamiento de trabajo porque se incrementa un 2% las declaraciones y el 5,7% las que van a salir a pagar. Hacienda ha empezado ya a enviar cartas, 327.000 afectados por ERTE, que tendrán que declarar porque hay que pagar la diferencia de lo cotizado y lo que correspondía. Permitirán fraccionar sin intereses el pago de IRPF 6 meses entre julio y diciembre a los afectados de ERTE que tengan saldo positivo. Los responsables de la campaña calculan que habrá 21,6 millones de declaraciones, 2,1% más que el 2019, 14,3 millones con derecho a devolución, 1% menos que el 19, y 18.000 millones de devolución. Los que saldrán a ingresar 5,96, 5,7% más que el año pasado, y en total pagarán 12.900 millones de euros. Los datos del paro, conocidos, analizados este martes aquí también, ofrecen otro matiz. Miles de trabajadores han dejado los ERTE este primer trimestre del 21. La hostelería, el comercio y el turismo aglutinan 2 de cada 3 ERTEs que siguen activos. Desde septiembre pasado la cifra de personas en ERTE estaban en 700 y pico mil, 700.000. Se llegó a 800.000 con los ajustes, pero en la segunda mitad del mes de marzo, levantando las restricciones,
Se han recuperado 156.000 personas rescatadas del ERTE y reincorporadas a sus puestos de trabajo, bajando por tanto un 17% el número de afectados respecto a febrero y principios de marzo. Continúa 250.000 de profesionales en sectores como restauración y hostelería, 111.000 en alojamientos, 60.000 en comercio y 32.000 en actividades de ocio que no pueden trabajar todavía. Las comunidades autónomas dan por perdido el verano después de escuchar al presidente del Gobierno anunciar que para agosto, es decir, final del verano, se podría haber vacunado el 70% de los mayores. Los responsables autonómicos, que son los que se encargan de gestionar la recepción y suministro de los inyectables, siguen pendientes de las mayores cifras de dosis. Ahora mismo, aunque las previsiones del Ejecutivo son de 25 millones para los próximos meses, no hay cifras de cuántas recibirán, por ejemplo, la próxima semana. En medio ha habido una discusión a cuenta de la petición de vacunas en cada región. El presidente valenciano critica a la de la Comunidad de Madrid por consultar sobre la Sputnik rusa si se puede precomprar cuando la Agencia Europea del Medicamento la autorice. Bueno, pues desde Madrid se recuerda que el propio presidente valenciano ayer mismo fue el más insolidario por pactar con Janssen 2 millones de viales para su comunidad y además sumarse a la petición de las Sputnik. En medio de todo esto está el problema económico de perder el verano a nivel de turismo. Como comentábamos hoy, estamos recibiendo el 10% de visitantes respecto a hace 2 años. En la balanza comercial nos jugamos 200.000 millones casi de facturación entre turismo, hostelería y comercio. Reunión este miércoles en la mesa del diálogo social. Como les contábamos, el Ejecutivo propone avanzar en una contrarreforma laboral que supere los contenidos que aprobó el Partido Popular en el año 2012. Sindicatos, patronal y algunos representantes del Ejecutivo no están de acuerdo con las propuestas de Calviño y Escrivá. El documento que elaboran debe encontrar el acuerdo de agentes sociales para llevarlo a Bruselas y pedir las ayudas post-COVID. La reunión ha mostrado discrepancias entre 2 vicepresidentas, Calviño y Díaz, Economía y Trabajo. Díaz quiere cerrar puntos de subcontratación y contrarreforma y Calviño prefiere abordar primero cambios en los contratos y políticas activas. La COE no quiere abordar ninguna de las propuestas a nivel general y entre algunos miembros del Ejecutivo se propone seguir adelante con el proyecto haya o no acuerdo entre las partes. No es el único planteamiento en el que chocan. En el cambio del modelo de la prórroga de los ERTE también están en el alero. Una parte del Ejecutivo quiere incentivar que se reincorporen trabajadores para contener el gasto público, bonificando a las empresas que hagan este esfuerzo entre el 75 y 85% de bonificación de las cotizaciones. Esto lo apoya, por ejemplo, Calviño y el ministro Escrivá, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está en contra, según fuentes del propio Ejecutivo. Son algunas de las noticias económicas de una jornada como hoy, que es miércoles, es 7 de abril de 2021, y a estas horas, a las 8:58 de la tarde, ponemos punto y final. Gracias por escucharnos, por vernos, sigan en compañía de Negocios TV y mañana estaremos con ustedes de nuevo, de 8 a 9, con el análisis de la actualidad económica aquí en A Fondo. Que descansen.